educación y es director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. Trabaja en combinar ciencias cognitivas, imágenes biológicas también, vinculado a las ciencias cognitivas y a las neurociencias con inteligencia artificial, y es un poco un amigo de las vueltas. Estamos en neurociencias cognitivas, así que gracias Diego por venir, por la visita. Aparte tiene unas novedades sobre otros centros que vamos a tener una vinculación con Cicada, así que también esto también es un paso en intentar construir redes académicas en esta área, entre los que estamos acá en el sur, medio cerquita, que a veces no nos visitamos tanto. Prometemos ir para allá en un momento. Gracias, Diego. Buenísimo, gracias Álvaro, gracias por la invitación. No sé si saben, pero a Álvaro le dijeron que me invite y no me invitó y le tuvieron que insistir para que me invite, así que gracias Álvaro por haberme invitado después de la insistencia. Pero bueno, es un placer. La verdad estamos tan cerca y tan lejos, ¿no? O sea, tuvimos un par de interacciones con Juan hace, ¿cuánto? ¿10 años? Mamita. No, menos. Nada, menos, sí, bueno, 8. 8 años, que fue bastante fluida durante un tiempito y después se disipó, pero nada, estoy muy contento de volver acá y charlar de otras cosas distintas a lo que hablábamos en aquellos momentos. La idea de la charla, ahora les voy a contar un poquito del laboratorio, un poco si quieren de la burocracia de dónde estamos nosotros, y después paso sí a ajedrez y cómo usarlo para, como ciencia de datos. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada en la Universidad de Buenos Aires. Me gusta mostrar esto cuando doy una charla afuera porque no saben dónde estamos. Ustedes sí, pero... una buena noticia, ahí está Lucas, que Lucas tiene el honor de haber recibido esta hermosa noticia este año. Nos mudamos a un hermoso edificio que construyó el Ministerio de Ciencia y Técnica de la mano de Rafael Viñoli. Un egresado de la carrera se hizo millonario en Wall Street y dijo: quiero donarle a la facultad algo, y consiguió el proyecto, no la construcción, o sea, no donó la construcción, pero consiguió el proyecto de Rafael Viñoli. Rafael Viñoli es un arquitecto muy, muy famoso que, por ejemplo, hizo el Tokyo International Forum. O sea, estamos hablando de tope de gama del mundo. Este tipo consiguió la donación del proyecto. Es uruguayo, papá. Es uruguayo, claro, es uruguayo. Vive en Nueva York, o sea, ¿cuánto le queda de uruguayo? No sé, no creo que tome mate, pero es uruguayo, es verdad. Bueno. Se abrió un buen tumulto. Vamos. El hijo de Gardel. Bueno, el edificio es hermoso, estuvo en construcción como 5 o 6 años que nos mudábamos, ¿no? Finalmente, enero de este año nos mudamos, ya llevamos casi un año, y algo muy bueno es que tenemos mucho espacio, y en ese mucho espacio comparto la invitación para tratar de hacer todos los intercambios que podamos para recibir gente. La verdad que tenemos necesidad de incorporar estudiantes de doctorado, de licenciatura, de postdoctorado, investigadores que quieran hacer estadías cortas, estadías largas, permanencia, lo que quieran. Hay muchas opciones. Lucas, vos lo has vivido, lo estás viviendo, es realmente un lujo. Pasan cosas como, por ejemplo, que uno no mira antes de ir al baño si hay papel o no hay papel. Siempre hay papel. O sea, esas cosas que no estamos acostumbrados. Acá puedo hacer ese chiste. Bueno, ¿quiénes somos en el Labo? ¿Quiénes somos en el Labo? Somos un grupo de, si quieren, investigadores principales que tenemos nuestras líneas de investigación más o menos independientes. No hay tantos papers cruzados, hay algunos pero no tantos. Y una masa de estudiantes de todas las jerarquías, postdoc, doc, qué sé yo. No importa mucho los nombres, lo que más me interesa mostrarles de esta transparencia es el origen de cada uno de nosotros. Hay algunos de computación, hay de física, ingeniería electrónica, biología, matemática, ingenieros de sonido, ingeniero electrónico, computación, biología, antropología, hay un economista, una chica que es lingüista. O sea, esto es un poco la esencia de nuestro laboratorio. Es una mezcolanza, es una ensalada de orígenes de carreras distintas y es un poco lo que nosotros fomentamos. Nos gusta mucho la inteligencia artificial aplicada. ¿Aplicada a qué? Bueno, a lo que la formación del que venga aplique. Y esto es el último asado y ahí está Lucas acompañándonos en los que vinieron ese día al asado. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la charla en particular. ¿En qué trabajo yo? Como decía Álvaro,
data mining, data science, mezclado con neurociencia, mezclado con machine learning, deep learning para hacer imágenes, AI, todo esto mezclado, la idea es la aplicación. ¿Y en dónde lo aplicamos? He hecho bastantes cosas y esta es nuestra colaboración con Juan desde hace mucho tiempo en psiquiatría computacional, cómo hacer para detectar patrones en los discursos que puedan identificar alguna patología psiquiátrica. Últimamente me estuve metiendo mucho en análisis de imagen, segmentación de cerebro para detectar, por ejemplo, Alzheimer versus no Alzheimer, lesiones de esclerosis múltiple, cosas por el estilo. En educación, hace muchos años venimos trabajando en un proyecto que se llama Matemarote, que es un proyecto también en colaboración con muchos uruguayos. Vos, Álvaro, no me acuerdo si participaste en Matemarote, ¿no? Bueno, Ale Carboni y Maiche estaba... Y yo también. Vos también un poquito, sí, o sea, es un proyecto con Uruguay. Y de lo que les voy a hablar hoy, de psicología experimental, cómo usar datos de repositorios públicos, en particular de ajedrez, para responder preguntas de la psicología experimental. Entonces, vamos a eso. Entonces, en 1996 pasó algo extraordinario para... Ustedes que son muy jóvenes por ahí no se acuerdan, por ahí algunos leyeron algo de historia. El 10 de febrero Kasparov jugó contra IBM Deep Blue. ¿Saben de lo que estoy hablando? Kasparov, gran campeón mundial de ajedrez, el histórico campeón. Ahora Magnus Carlsen lo tapó un poquito, pero Kasparov es como el gran campeón. Es uno de los pocos que accedió a jugar en situación de torneo oficial contra una computadora. Lo criticaban mucho por eso. Bueno, jugó este primer torneo contra IBM, primer partida, perdió. Primer partida, perdió. Ganó la máquina. Segunda partida, Kasparov dice, no, esto no va a quedar así, y lo mata, gana Kasparov contra Deep Blue. Año siguiente, y lo voy a mostrar un poquito, gana IBM Deep Blue y gana el torneo completo la máquina. En 1996 es la primera vez que un campeón mundial se presta a eso. Bueno, y pasó algo extraordinario, y es que en la primera partida en donde Deep Blue ganó, en la jugada número 23, la máquina jugando de blancas, mueve este peón acá. Y miren los videos, ahora que les cuento todo esto, vayan a mirar los videos. Kasparov hace una cara diciendo, no puede ser, como se sorprende con esta jugada. Y después lo entrevistaron porque qué había pasado en esa jugada. Yo no soy un gran jugador de ajedrez, pero los que entienden de ajedrez dicen que esta movida es una movida humana. Esto, ¿qué significa una movida humana? Bueno, no, es que, fíjate, está sacrificando un peón por una ventaja posicional intuitivamente mejor, pero que no hay un claro movimiento de piezas donde el blanco quede realmente mejor, recupere la movida. Es una jugada, entre comillas, intuitivamente correcta. Pero le hizo la computadora. Entonces, Kasparov esta fue la partida que perdió Kasparov, la primera. Entonces, Kasparov lo entrevistaron por esta movida. Le dijeron, che, ¿qué pasó ahí? Y esto fue lo que dijo. Fue una movida maravillosa y extremadamente humana. He jugado con muchas computadoras, pero nunca había experimentado algo como esto. Podía sentir, podía oler que un nuevo tipo de inteligencia estaba sentada al otro lado de la mesa. Como marcando, diciendo, ahí atrás hay algo raro. De hecho, hubo un montón de entrevistas alrededor de esto a distinta gente diciendo, che, ¿hicieron trampa los de Deep Blue? Había una persona que... Al final... La respuesta es mucho más triste. Yo en general no la cuento porque derrumba todo. Hicieron todo un estudio de cómo la computadora había llegado a hacer eso y se dieron cuenta que en la jugada número 7 recuperaba ese peón entregado. Entonces, si hacías el árbol completo, la computadora había elegido la mejor, recuperaba ese peón y no había ninguna magia, no había ninguna intuición de nada. Ganaba y punto. Pero eso en general no hay que contarlo. Kasparov en ese momento sintió que la computadora tenía intuición. Un año después... Bueno, después cuenta que le ganó a Deep Blue jugándole, haciendo, entre comillas, trampa, por ejemplo, jugando aperturas raras, invirtiendo el orden de las jugadas, que yo, entonces Deep Blue se confundía y así le ganó en el 1996. Año siguiente, esta es la imagen clásica de Kasparov en el 1997, el año siguiente, que es todo el torneo, todos los 7 partidos que jugaron, está Kasparov así diciendo, no le voy a ganar, no le voy a ganar, y pierde, finalmente. En ese momento fue muy criticado. Esto no sé por qué está acá. Esto fue muy criticado Kasparov porque decían no te tenés que prestar a esto porque se va a morir el ajedrez. O sea, en cuanto el ajedrez te gane a vos, que sos el referente de la inteligencia humana, ya está, se acabó el ajedrez. Y Kasparov era muy pro computadora. De hecho, tenía hasta su computadora que vendía con el nombre de Kasparov y podías jugar en una computadora física que jugaba al ajedrez.
decía, no, esto es al revés. Este tipo de eventos y que la inteligencia artificial se meta en el deporte del ajedrez, lo que va a hacer es generar nuevas inteligencias híbridas entre humano y computadora. O sea, tenía un perfil muy actual y moderno. Sí. Solo un tema de contexto, si él solo sabía las reglas, la máquina sabía las reglas del ajedrez, o si había aprendido de Kasparov o no. No, o sea, el Deep Blue era literalmente... En ajedrez en 1950, antes de que las computadoras fueran lo que son ahora, Shannon, el famoso Shannon de comunicaciones, sacó un paper que es cómo enseñarle a una computadora a jugar ajedrez. Y es donde se define que un peón vale 1 punto, un caballo vale 3 puntos, alfil 3 puntos, la torre 4 o 5. ¿Cómo? ¿Eso sale de ahí? Eso sale de ahí, es un paper de Shannon en 1950. Entonces, cuando vos haces un motor de ajedrez, evaluás las piezas que tenés y después corregís esa evaluación en función de la posición y todo eso. Deep Blue lo que hace es un árbol de decisiones de todas las movidas y va cortando ramas. Entonces, no aprendió de Kasparov, sino que tenía... Un tema no de aprender, pero él sabía cómo jugaba o eso. No, o sea, es literalmente así. O sea, vos movés el peón acá y la computadora a partir de ese peón ahí mueve todas las posibilidades y arma todas las ramas. Dice, bueno, ¿por cuál voy? Por esta. Y empieza a profundizar. Bueno, el otro jugaría así, así, y evalúa la posición en función de esto que te estoy diciendo. El paper de Shannon más la evolución 50 años de hacer correcciones sobre esa primera evaluación. O sea, no tiene información específica de Kasparov. ¿Tiene? Y después, el paper de Shannon se llama Cómo hacer que una computadora juegue al ajedrez de medio juego. La apertura queda aparte, el final también. La apertura se juega por libro. Vos jugás esta apertura, la defensa se juega así. Si vos jugás esta apertura y la defensa devuelve así, las primeras 10 movidas son de memoria. Cualquier ajedrecista juega de memoria. Y el final es exactamente igual, se llama tabla de finales. Cualquiera sabe que si te quedan 2 peones, un caballo, se juega así y se gana. Entonces, lo que te estoy diciendo yo es para el medio juego. Bueno, perdió. Él sostenía que había que incorporar la inteligencia artificial como parte del deporte y de hecho inventó un deporte que se llama Advanced Chess, en donde cualquier persona puede ir a jugar con cualquier computadora. Vale el uso de las computadoras en el torneo. Entonces vos te sentás como un cualunque, un amateur de ajedrez con una computadora y le jugás a un gran maestro con o sin computadora. La primera vez que se organizó ese torneo ganaron 2 pibitos que no eran grandes maestros porque habían combinado bien computadoras y le ganaron a un gran maestro con una computadora. Esa es la primera versión, después ya no. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Es, bueno, ¿cómo podemos usar el ajedrez para aprender, para hacer cosas de inteligencia artificial o cómo podemos usar cosas de inteligencia artificial para aprender del cerebro, ¿no? O sea, la idea de Kasparov de incorporar a la computadora como parte de este juego. Eso es un poco la idea que quería traer. Entonces, ¿cómo usar ajedrez para tratar de entender el pensamiento humano? Y no es cualquier cosa del pensamiento humano, es una fracción ultra chiquitita, la toma de decisiones temporizadas, bien evaluadas, en un escenario con bastante constraints, restricciones, etc. Hay un libro muy lindo para los que les gusta el ajedrez, estudiar ajedrez, pero no jugarlo, sino leerlo, que escribió David Bronstein, que es campeón mundial, además de ser un escritor de libros de ajedrez, que lo que hizo fue recopilar 40 años de partidas. Esto es literal. O sea, David Bronstein anotaba partida por partida cómo había jugado y anotaba el tiempo que tardaba en hacer cada una de las movidas. Entonces, acá tenés movida 1, 2, 3, 4, blanca, negra, y dice que la tercera movida tardó 4 segundos y que la movida número 24 tardó 16 segundos, y así fue comparando, y a partir de eso empezó a hacer un estudio cualitativo o semi-cuantitativo acerca del uso del tiempo y la toma de decisiones. Esto que David Bronstein en 1995 publicó, después de 40 años, ahora tenemos una oportunidad increíble, ahora hace 15 años, cuando arrancamos con esto, que es, hay 7 millones de servidores de ajedrez. El más famoso por el que ustedes conocen es chess.com, no es abierto y por eso no lo nombro, pero hay algunos abiertos. Este era el con el que yo empecé a laburar hace 10 años, que era el único libre bueno que había, Fix. Hoy en día se usa prácticamente Lichess
No sé si... ¿Alguno acá juega al ajedrez? Levante la mano. ¿Y usan estos servidores? ¿Cuál usás? Lichess. Bueno, este es el que se usa ahora. Hace 10 años se usaba este. Este es un gráfico de hace 10 años de cómo te iba en función de la calidad de tu jugador. Cuando vos jugás, vas acumulando puntos si ganás, perdiendo puntos si perdés, y después de una cantidad de partidas, digamos 10, 20, 30 partidas, eso más o menos se estabiliza y es bastante preciso en tu calidad de juego el puntaje que te queda. Entonces, sabiendo el puntaje del oponente, uno puede saber cuál es la probabilidad de ganar o perder. Esta es esa curva. Cuando te vas a 200 puntos de diferencia, ya la chance de que ganes es muy baja. Ese puntaje en ajedrez profesional se llama Elo, en estos servidores se llama Glico, que es una variación sobre Elo, no importa. Pero entonces 200 puntos de diferencia de puntaje Elo o Glico hacen que pierdas la partida casi con seguridad. Bueno, ¿y qué tenemos? Bueno, más de 300.000 jugadores. De vuelta, esto es hace 10 años. Hoy debemos multiplicar por 10 casi sin problema. Teníamos alrededor de 100 millones de partidas con 3.500 millones de movidas. Entonces tenemos 3.500 millones de movidas de toma de decisiones hechas por humanos con una precisión temporal de esa toma de decisión del orden del milisegundo. No hay ningún experimento de neurociencia de laboratorio que pueda tener esa cantidad de datos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para tratar de responder alguna pregunta? No podemos responder cualquier cosa, pero sí tratar de encontrar alguna teoría psicológica que podamos responder. Están disponibles en chess.com no, en Fix y en Lichess sí. En ese momento, hace 10 años, Fix no estaba liberado automáticamente, pero si le mandabas un mail y lo llamabas por teléfono a Ludens, que era el que administraba Fix, te lo daba. Te lo daba. O sea, yo hablé con Ludens y lo convencí, no, soy de una universidad, y me lo mandó. Y me mandó la base de datos completa. Después lo abrió, después sacó una cosa que se llamó fixgames.org o algo por el estilo, y están todas las partidas. Ahora ya te las podés bajar sin llamarlo a Ludens. Ahora, prácticamente cualquier pregunta que nos querramos hacer no alcanza con cuál fue la jugada y cuál fue el tiempo, bueno, cuál fue la decisión y cuál fue el tiempo de la decisión. En general uno quiere saber cuál fue la calidad de esa decisión. Y la calidad de una decisión está dada por el skill que tiene uno y además cuán buena fue esa jugada en particular con el skill que uno hizo. Entonces, ¿cómo evaluar la calidad de una jugada? Y para eso están los motores de ajedrez, por ejemplo, el que le ganó a Kasparov. Entonces lo que hicimos fue, agarramos el mejor el mejor motor de ajedrez del momento, en ese momento era Stockfish 1.2, no me acuerdo la versión, lo editamos, nos metimos en el código y lo que hicimos fue que nos imprima todo el árbol de decisión, así de sencillo. Entonces si Stockfish te imprime todo el árbol de decisión, lo que vos ves es que si movés este peón, mirás el árbol de decisión del otro, del oponente, y te dice cuál sería la mejor jugada del oponente. O sea que vos podés evaluar esa posición que vos accediste en cómo te queda la calidad a lo mejor que puede ver este motor que en ese momento era Stockfish. ¿Sí? ¿Se entiende cómo evaluamos la posición? Entonces, solamente viendo el árbol de decisión y todos los puntajes de todos los árboles, te quedás con el mejor para el otro, o sea, el peor tuyo, y ese es tu puntaje. ¿Sí? Bueno, entonces, pero eso es muy costoso. Hay que hacer el árbol de decisión para cada una de las 3.500 millones de movidas. Entonces lo que hicimos fue, implementamos en un clustercito de la facultad, agarramos todas las partidas de ajedrez que teníamos, esas 3.500 millones, por supuesto hicimos un recorte porque no podíamos analizar todas, y empezamos a mandar a analizar cada una de esas, a guardar ese valor que es, dado una movida, cómo quedó el tablero con ese puntaje. Hoy, esto que en ese momento lo implementamos nosotros, hay una página web que lo hace, que se llama Chessify, en donde le decís, dame una máquina en AWS de tanta capacidad de cómputo, analizame todas estas partidas, se las subís y te analiza todo. O sea, hoy hay una página web que lo hace, que es bastante barata, o sea que si uno quiere analizar, no sé, 100.000 partidas con unos mangos, sale. Pero bueno, en ese momento lo tuvimos que implementar nosotros. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ir a describir un poquito el dataset y qué tipo de preguntas podemos hacer y después nos metemos en algo de teoría de psicología. Antes de entrar en el detalle de esto, interrúmpanme y profundizamos sobre lo que quieran en cualquier momento, no esperen hasta el final. Bueno, entonces, mejores jugadores usan mejor el tiempo. Primera pregunta,
¿podemos distinguir mejores jugadores de peores jugadores? ¿Hay alguna característica que te haga a vos mejor respecto que otro? El elo es una buena medida. Entonces agarramos los elo altos, los elo bajos y vemos cómo funcionan. Y lo que se ve en los mayor a 1900 puntos, la línea verde, es que van más rápido al principio y más rápido al final y usan en la mayoría del tiempo de las partidas. En internet las partidas son siempre por tiempo y en este caso son de 5 minutos. La mayoría del tiempo lo usan en el medio juego. Respecto a los jugadores no tan buenos que juegan un poquito más lento en el medio juego. Esto se explica muy fácil, digamos, esto está escrito en libros muchas veces, que es que los buenos jugadores juegan de memoria al principio porque saben las aperturas, no tienen que pensar. Primeras 10 movidas hasta acá, más o menos, juegan mucho más rápido y lo mismo en el final, tienen las tablas de finales. Y aprovechan el tiempo en el medio juego, donde efectivamente una jugada te hace ganar o perder. Y también lo mismo pasa en la calidad de la jugada. Si uno mira un rating 1000, yo más o menos juego 1000. Yo soy 1000, 1200, qué sé yo. Tenemos que, vamos jugando, esta es una partida, bla, 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 y de golpe, pum, me comí nada, la dama. Chao, perdí la partida. Bueno, pero el otro era tan choto que no lo vio y pum, volví. O sea, zafé. O sea, jugué contra alguien tan malo como yo. Pero fíjense como esto es un vaivén y de vuelta, ¿no? Claramente un jugador de 1000 se come jugadas, un jugador de 1500 se come, pero no tanto. Fíjense que no hay estos abruptos, o sea, te comes un caballo, pero no te comes la dama. Por ahí es un caballo a 3-4 movidas. Ojo que esto es el puntaje que me dio Stockfish. O sea, este es el puntaje que Stockfish dijo, si el oponente jugara así de bien, perdés 3 puntos, perdiste un caballo. Ahora, el oponente es tan choto como yo y entonces no lo vio, ping, estoy en 0, no pasó nada. ¿Sí? Y fíjense cómo a medida que va subiendo el rating, va bajando la varianza en la calidad de las jugadas que va haciendo el jugador, ¿no? Disculpa, no me quedó claro, o sea, el número es la calidad de jugada como llevándola hasta el final. Hasta donde ve Stockfish, no necesariamente el final. A Stockfish nosotros lo configuramos en ese momento. Por la cantidad de tiempo, eran creo que 12 plis, o sea, 6 jugadas de cada uno. Claro. Profundidad 6 de cada uno. Entonces, esa está ahí. Calcula las próximas, o sea, los históricos. Vos movés caballo acá y lo haces mover 12 ida y vuelta, ¿no? O sea, 6 en profundidad. Y llegás a un puntaje. Bueno, ese es el puntaje de tu jugada. Sí. Entonces, Stockfish vio que acá perdías un caballo. Ahora, el oponente no lo vio. Entonces, el oponente, en vez de mover eso, movió otra cosa, ¡pic! Entonces ya ese riesgo no está más. Volviste a 0. Me queda la duda de hasta cuándo, o sea, cuántas jugadas. 12. Usamos 12. Hoy en día, yo el otro día volví con algo de esto y probé 16 y un día las máquinas andan tanto más rápido que hace 10 años que con 16 más o menos va a ser lo mismo que con 12. Ojo, esto crece exponencial, no es tan fácil. Sí. Pero nada, lo podés mandar a 16 sin problema. Bueno, entonces ahora sí, ahora la pregunta psicológica. Hasta acá es la descripción del dataset. ¿Sí? ¿Hay alguna preguntita ahí de si juegan más tiempo, más calidad, menos calidad? Sí. ¿Es posible con ese dataset traquear cómo va variando el elo de un solo jugador en el tiempo? Sí, podés hacerlo. Sí. De hecho, vos tenés el username y el elo de esa partida y el timestamp de la partida. Entonces podés mirar el elo del jugador. Y de hecho, tanto el elo como el glico es una fórmula que no tiene variabilidad de azar. Es discreta, entonces podés calcular vos el delta elo en función de cada una de las partidas. Sí, podés hacer todo eso. Bueno, entonces, ahora sí, yendo a la pregunta, esto es bien de psicología experimental. Hay un premio Nobel, Kahneman, y ganó el premio Nobel en parte por esta teoría y lo que vino después, que básicamente lo que dice es que no tomamos decisiones igual en función de cómo se plantea la solución, el problema. Si yo te planteo el problema desde el punto de vista de quiero ganar, uno responde de cierta manera, y si te lo planteo desde no quiero perder, se responde de forma distinta. Los humanos tenemos sesgos en función de cómo nos plantean el problema. Y hay un libro
que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que habla acerca de 2 sistemas de cómputo en el cerebro, y tiene un montón de anécdotas y conversaciones entre Kahneman y Tversky, donde cuenta 7 millones de estos experimentitos chiquititos. Si yo te digo que venís en un auto y tenés que elegir si mato al de la izquierda o de la derecha, bueno, como te lo planteé de matar al de la izquierda o de la derecha, tomás una decisión, y si te lo planteo a quién salvás, en vez de a quién matás, tomás una decisión distinta. Y el problema es exactamente igual, solo te lo planteé desde matar o desde salvar. Entonces nosotros tenemos un cierto sesgo que hace que cambiemos las decisiones en función de cómo nos plantean el problema, aunque probabilísticamente sean exactamente iguales. ¿Ven? Un profesor de Harvard planteó un cambio de segundo orden de esa teoría, que lo que dice es, bueno, no solamente está esto que nosotros tomamos decisiones en función de cómo nos plantean el problema, sino que también tenemos un cierto foco. A veces estamos a la defensiva y escuchamos un problema a la defensiva, y entonces tenemos ese sesgo que dice Kahneman y Tversky, pero a veces estamos en lo que llaman promotion y prevention. Promotion sería no defensiva. A la ofensiva. Ofensiva, sí, a la ofensiva, y entonces sería como jugar a ganar versus jugar a no perder. ¿Ven? Entonces, el planteo este es, bueno, no solamente está en cómo uno plantea el problema, sino en qué foco está aquel que escucha el problema. ¿Sí? Entonces, él planteó esta teoría, una teoría de psicología experimental, bastante cualitativa, semi-cuantitativa. Hizo un par de encuestas entre los alumnos de la Universidad de Harvard que iban a sus clases, y dijo, sí, es una teoría que más o menos está bien planteada y que tiene sentido. Suena intuitiva, suena razonable. Entonces, quedó ahí, quedó como, entre comillas, aprobada, pero no con una medición precisa. Entonces, la pregunta que nosotros... Sí. Cuando uno está jugando con algún oponente, ¿uno sabe el elo? Sí, a eso vamos, perfecto. Ya, te hiciste la misma pregunta que yo. Entonces, la pregunta que nos hicimos es, ¿podremos usar el ajedrez para poner a prueba esta teoría? Si yo soy un jugador de 1200 puntos y juego contra un 1600 puntos, el 1600 es mucho mejor que yo. Mi probabilidad de ganar es nula, y claramente eso me va a afectar en cómo juego. Pero al otro también lo va a afectar. ¿Por qué? Porque el elo depende de la diferencia de puntaje. Si yo pierdo contra uno muy bueno, pierdo muy poco. No importa. Si el muy bueno pierde contra un choto como yo, pierde un montón de puntos. Entonces, los dos tienen miedo ahí. Uno porque es obvio que pierde, y el otro porque no quiere perder los puntos. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿podemos usar ajedrez para evaluar promotion focus, prevention focus de una forma cuantitativa? Esa fue la pregunta que nos hicimos. Entonces, planteamos 2 escenarios. Estos son los 2 escenarios. Hay más escenarios, pero planteamos estos 2 porque si no era demasiado grande. Cuando tenés 2 jugadores, hay uno que es mejor que el otro. Planteémonos en bastante extremo. Uno de 1200 puntos y el otro de 1800. El de 1800 gana. Pero si llega a perder, pierde una cantidad de puntos increíble. ¿Bien? Entonces, no quiere perder, definitivamente. Entonces, planteamos 2 escenarios posibles. Si A es mucho más fuerte que B, ¿sí? Si A es mucho más fuerte que B, una opción es que juegue menos preciso porque se relaja, ¿sí? Y juega más rápido, pues está relajado, no usa su tiempo para pensar la jugada de verdad, está tranquilo. ¿Ven? En cambio, si B es stronger que A, entonces el A se pone en un lugar de, a este no le voy a ganar nunca, me voy a conecto el teléfono, apago la luz, bajo las cortinas, me concentro, pongo el monitor bien centrado, me siento bien y juego al máximo. Y entonces voy a jugar más preciso gastando más tiempo. ¿Sí? Esto es ajedrez por tiempo, no necesariamente esto hace que ganes, pero este es un escenario posible. ¿Ven? Otro escenario posible es lo mismo que dije recién, solo que el jugador fuerte, el A, también tiene miedo porque pierde muchos puntos. Y entonces también juega concentrado, con más puntaje y más lento. Fíjense que uno podría decir, bueno, juega más puntaje pero más rápido. Hay muchos escenarios, muchas combinaciones posibles. Nosotros planteamos estas 2. Entonces la pregunta es, ¿podemos ir a los datos a preguntarle si se cumplen esta o esta? Las 2 no se pueden cumplir. ¿Ven?
esta o esta. Entonces eso fue lo que hicimos. Fuimos a los datos y buscamos, dame todas las partidas de ajedrez de 5 minutos en donde el jugador A fuera al menos 400 puntos más fuerte que B y bla, 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 cuando todas de blancas. Después hicimos lo mismo de negras, promediamos, separamos blancas, negras. Bueno, hicimos todo eso. Conclusión de todo eso es que la diferencia de rating hace que el move time vaya recto. O sea que se cumple este escenario, el tiempo dije, ¿no? O sea, este se cumple. ¿Ven? A menor, a delta negativo, o sea, B mejor que A, juega más rápido. ¿Ven? Y no traje la figura, la de accuracy es exactamente igual. ¿Ven? Entonces, de estos dos escenarios, el que se cumplió es este. Eso quiere decir, el fuerte, por más que pierda muchos puntos, se relaja. No necesita demasiado para ganarle al flojo. ¿Sí? Está lindo para hacer fake puntaje. Claro, ahora te cambio el elo, está bueno. Anunciar un puntaje que no es y empezar Claro. a darle y el otro empieza. Bueno, pero ahora la pregunta es, o sea, de vuelta, esto es describir la calidad de la jugada y el tiempo. Pero esto no te asegura ganar la partida. Pues si te quedas sin tiempo, perdés. Entonces, la pregunta ahora es, bueno, este juego es óptimo. ¿Cómo hay que jugar? Entonces, lo que hicimos fue simular partidas con estrategias de jugadores jugando contra un nivel distinto contra el que está jugando. Por ejemplo, yo soy un 1200, juego contra un 1800, simulo una partida como si yo estuviera jugando contra un 1200. ¿Y cómo me va contra el de 1800? Es simulado, no es de verdad. Que es un experimento parecido al que vos estás diciendo, yo simulado, vos estás proponiendo hacerlo real. Pero entonces, ¿cómo juego yo contra otro 1200, pero me pongo a prueba contra un 1800? Hicimos esas simulaciones y el resultado fue que siempre es subóptimo cualquier adaptación que hagamos. El mejor resultado en el final de la partida, o sea, ganar en promedio después de muchas partidas, es cuando uno juega como jugaría contra su mismo puntaje. No conviene cambiar de estrategia pensando en, bueno, me voy a super concentrar porque este es mucho mejor. Conviene jugar como jugás contra tu mismo puntaje. Contra vos mismo. Relájate. Pero no te relajes tanto. O sea, no vas a ganar seguro. Relájate, pero no tanto. Porque si te relajas mucho, jugás menos precisión y más rápido. Tengo una pregunta Sí. las simulaciones son... ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están? Esto es complejo, porque no puedo simular la partida de ajedrez. Yo lo que puedo simular son los jugadores. Entonces lo que hicimos fue, este jugador juega contra 1200 en la jugada número 1 y su promedio de movida es 0.1, gana cierta ventaja contra un 1200. Y así hicimos una trayectoria de puntaje promedio de este jugador. El de 1800 es lo mismo. Y ahora empezamos a juntar esas trayectorias y vemos cómo cambia esa trayectoria cuando cambias el puntaje. Y por eso, es una simulación. ¿Las trayectorias también son simuladas? Las trayectorias son el promedio de puntaje de lo que jugó de verdad esa persona. Exacto. Y lo que da es que te convendría, siguiendo esas trayectorias, jugar como jugarías vos. Siguiente experimento es el que dice Juan. Bueno, listo. Entonces ahora te miento. Te pongo a jugar contra un 1800, pero te digo que es 1200. Yo de esa manera me aseguro que no vas a cambiar mucho tu estrategia y me fijo si puedo validar esto o no. Bien. Puedes darte cuenta igual, ¿no? ¿Cómo? Puedes darte cuenta. Sí, podés medir la trayectoria en un par de partidas. Pero el Y... jugador, ¿no? Claro. El 1800 es La separado. segunda... No sé, no. Se sienta lo tiene. O sea, un 1200 como yo no se da cuenta ni loco, pero ni loco, ¿eh? O sea, no, yo no me doy cuenta. Me doy cuenta uno que juega muy bien si me hace una apertura demasiado perfecta. Claro, sí. Un jugador 1200 como yo te juega las primeras 3 de memoria, una apertura y ya después no te acordás nada. Qué sé yo, me empiezo a mover. Y a pensar lo que voy a... Y entonces me doy cuenta que si el otro juega perfecto y queda hermoso como gana una apertura, digo, este sabe la apertura, juega 200 puntos más que yo, me mató. Pero es difícil darse cuenta el puntaje con una partida, ¿eh?
No hay puntaje, pero saber tipo, no, tengo que... Bueno, Sí, es difícil, es difícil. Sí. Lore. Tengo una pregunta con respecto a si se pudieran ampliar un poquito más a la gama, si hay diferencias en ese comportamiento de por edad, por años de experiencia. Nada de eso, sino de... hay una chica de laboratorio, trabaja en cronobiología. Entonces, hay gente... Esto es online. Y entonces la gente juega mucho a la salida del laburo, a la noche. Entonces la pregunta es... Hay gente que es más mañanera y hay gente que es más de noche. Búho y alondra es el término técnico que usa la cronobiología. Sos búho o sos alondra. Como la mayoría de gente juega a la noche, porque es cuando sale del laburo, la pregunta es, ¿aquellos que son búhos les va mejor que las alondras? Entonces hablamos con este Ludens, esto es verdad, llamamos a Ludens y dijimos, che, ¿podemos hacer esta encuesta a los jugadores de Fix para que nos contesten en una encuesta estandarizada para saber si sos búho o alondra? Entonces hicimos eso, o sea, a todos los jugadores de Fix les llegó un mensajito para un proyecto de investigación, queremos saber si sos búho o alondra, y de los que contestaron, que ahora no me acuerdo cuánto eran, como si dijeran 1500 personas, fuimos a ver si convenía jugar en el horario propio o no. Y la respuesta es que sí, pero es muy sutil, recontra sutil. De hecho, impacta mucho más cuántas horas de trabajo o a qué hora estás jugando que si sos alondra o búho, digamos. Pero, o sea, no hicimos nada de género, ni de edad. Pero hicimos esto, segmentamos la población de alguna manera, búho, alondra, y chequeamos diferencias sutiles. Es muy sutil, ¿eh? Sí. Yo quería hacer un comentario a lo que acabas de decir, porque de casualidad yo me colgué mirando unos videos de un tipo que se llama Margot Sánchez y tiene una playlist que se llama Guest the Hilo. Y lo que el tipo hace es mirar partidas de gente, que suscriptores que le mandan, y el juego de él es tratar de adivinar el hilo de los jugadores. Cuando termina el partido, con una sola partida. Sí, mira una partida y trata de adivinar el hilo de los dos. ¿Y le pega? Le pega mucho. ¿Mira? Él es un maestro internacional de 2400 y pico, y se dedica a la educación y eso, pero es interesantísimo porque después te dice, él te va diciendo por qué le parece que es tanto y tanto, y va corrigiendo su puntaje a medida que veas para las jugadas. Genial. Hay que sacarle el modelo de la cabeza. O fitearlo, no hace falta sacarlo. La cantidad de partidas en sí en el Elo, digamos, porque capaz que sos nuevo en la plataforma, pero sos muy Sí, bueno. las primeras 10 partidas, empezás con 900. O sea, vos te inscribís, sos 900. Las primeras creo que 15 partidas estás a prueba, como que te va corrigiendo el Elo, pero sos un novato. Y después de las 15 partidas más o menos se estabiliza. El número creo que es 35, si no me equivoco. A partir de 35 el Elo ya es preciso. Pero, vos como jugador, no estás jugando con otra persona, ¿sabés la cantidad de partidas que tiene además de Sí, podés saberlo. Lo puede servir para calibrar también. Podés saberlo. Igual el Elo es tan preciso que si jugó 10.000 partidas o 35, no te importa. Juega 1.500. Si ya tiene 35 partidas... Puedo aprender, digo. ¿Cómo? No se aprende. No, sí, pero el Elo que tenés es tu calidad. Tengas 10.000 partidas o 35. Claro, pero vos jugaste 35. Sos Sí. más, te formás. Sí. No aumenta tu elo. No, sí, si te formás, sí, pero te tenés que formar. Pero por eso, tu Elo es fidedigno a tu calidad. Sean 10.000 partidas o 500. La calidad de la estimación. Claro. Después puede cambiar según. Los puede cambiar según cuánto tengan que entrenar. Yo tengo una pregunta respecto al efecto de qué tal la consecuencia de perder. ¿No? Porque si vos perdés acá en el ajedrez, bueno, nada, te podrá doler perder puntos, pero son puntos. Pero yo que practico karate. Perdés un pulmón, cara. Bueno, Es más doloroso. hoy me tocó un riñón. El punto es, cuando vos estás peleando en la competencia, ¿ah? Vos planteas una estrategia porque tu objetivo es ganar. Pero cuando vos, en una situación en la cual vos tenés que defender tu vida, tu objetivo no es ganar, tu objetivo es no perder. Y el no perder se traduce en una cantidad de estrategias, puede ser de salir corriendo. ¿Ah? Sí, sí. Entonces, la pregunta es, si hay datos o han analizado esto mismo, pero en situaciones o juegos donde la consecuencia de perder
tiene un riesgo mayor y ver cómo cambia. Es un gradiente. O sea, Kahneman discute exactamente ese tipo de cosas. Y hay toda una serie de investigaciones que te ponen en esto: matás a una familia o matás a un gordo. Y tenés que elegir, ¿viste? Hay un montón de eso. Pero hay un montón, ¿eh? Pará, sos el conductor de un bondi y te quedás sin frenos y no tenés más opción que ir a la izquierda o a la derecha. Ahí hay una familia con 3 niñitos y ahí hay un gordo. ¿Qué haces? ¿El derecho o izquierda? Dale, decidí. Mirá que... ¿A quién matas? ¿Al gordo o a la familia? ¿Al gordo o a la familia? ¡Ah! Al gordo. Listo. Bueno, eso está estudiado. Neurociencia, o sea, en ciencia cognitiva se ya estudió eso y la gente elige al gordo. ¿Cómo? Ahí hay varios de los... Una familia de gordos. Hay los trolley problems, digamos, que son de esas cosas de, bueno, ¿qué elegís en esto? Y ahí... O sea, éticamente lo que acabo de decir es terrible por donde se lo mire, pero son experimentos que se vienen haciendo hace 30, 40 años. Existen hace bastante. Ahí, si te entiendo bien, la consecuencia para uno es la misma porque vos te pelás porque chocás. Sí. ¿No? Entonces, la consecuencia en cualquiera de los escenarios para vos es la misma. Lo que quise decir con este ejemplo es, hay infinidad de variantes de este tipo de ejercicios en donde tenés que tomar decisiones y están ya se han investigado muchas de estas variantes. Probablemente lo que vos, no sé exactamente lo que vos me preguntás, pero seguramente alguien investigó algo de este estilo con alguna variación de lo que te acabo de decir. Es, le pegás al gordo y vos también te morís, o le pegás a la familia y vos te salvás. ¿Viste? Hay un montón de variantes así, seguramente. Conoces al gordo. Claro, conoces al gordo, no lo conoces. Hay un montón, ¿eh? Pero, o sea, yo lo digo así, suena gracioso, es heavy, la verdad. Pero créanme que se hacen un montón de este tipo de experimentos. No sé, ¿alguien trabajó con este tipo de experimentos? ¿Vos no? Me acuerdo de aquel que hicieron con un... Hay muchos tranvías de un operador de tren que tiene que tomar la palanquita. Hicieron una variante... Un tipo le hicieron creer que era verdad el problema. Lo citan en una casilla de tren y le dicen, bueno, viene el tren, hay 5 personas allá y hay uno allá. ¿Qué hace? Tenés que tocar si tocas la palanca se desvía el tren, mata al uno, pero salvas a los 5. ¿Qué haces? Y la gente hacía, y era, no sé qué comité de ética aprobó eso, pero... me acuerdo que Sí. Todas esas cosas, en general la gente, cuando es un daño colateral, es decir, lo que hace es salvar a los 5 y matar, hacer que muera, digamos, en consecuencia de eso, pero el que yo conozco del gordo es al revés, es como está arriba de un tren, en un puente, y viene el tren desbocado y decís, bueno, la idea de que sea gordo es porque sea grande y presumiblemente pueda frenar el tren. Entonces la gente tiende o no a tirar, es decir, la misma situación. Empujás al gordo para que el descarrile el tranvía y se caiga, así era el problema. Y no lo tiras. Porque eso, y el cuento de muerte es lo mismo, 5 contra 1. Lo que pasa es que uno estás usando a la persona como instrumento para hacer una acción. Tienes que tomar una decisión activa de tirarlo. Es lo mismo que decir, bueno, hay 5 personas en el hospital, no tienen órganos, se van a morir. Y hay un tipo sentado leyendo la revista en la sala de espera. Tiene los 5 órganos, ¿por qué no le das los 5 órganos? Ya está. Es el mismo tipo de dilema que parece absurdo, porque todos respondemos igual. Pero el asunto es que en el conteo consecuencialista de las vidas que se pierden si ganan, entonces uno sesga esas cosas y después empieza de si es conocido, si no es conocido, si no sé qué. La otra, sos una familia que se está escondiendo tipo, ¿cómo es este? Sí, en Alemania, en el sótano, y tiene un bebé y empieza a llorar el bebé. Y vienen los nazis a buscarte. ¿Qué haces con el bebé? Entonces, son preciosos. Pero después estudias eso con gente que tiene, que es psicópata, o que le pones estimulación magnética transcraniana y le bloqueas una parte del cerebro a ver si tomas mal la decisión. Hay ese tipo de cosas. Entonces, el asunto general es que es muy contextual, hay un montón de cuestiones contextuales que tienen que ver con esto de los sistemas que uno dice, bueno, una intuición así y tratar de explicar por qué funciona esa intuición es como, bueno, parte de lo que uno trata de hacer, una teoría que explique por qué esta intuición así, ¿no? Y después la variación cultural de eso y etcétera, etcétera. Bueno, hay de todo. Nosotros, ajedrez, chiquitito, no hacemos nada de esto, el comité de ética es mucho más fácil, mucho más fácil. ¿Alguna pregunta más de esto? Bueno, un tema de esto que estuvimos viendo es que todas eran partidas de 5 minutos. Yo no lo aclaro mucho al principio a propósito para no complicarlo, pero todo lo que vieron recién era de 5 minutos. Ahora, jugar ajedrez 5 minutos
es rápido, o sea, hay que jugar rápido. Son jugadas de 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Una jugada te gastas 20 segundos por ahí en la mitad del juego, pero en general es bastante rápido. La pregunta obvia es, bueno, ¿cómo escala tu estrategia con el tiempo? Si ahora te doy 10 minutos, ¿todo esto sigue valiendo igual, pero escala? O, por ejemplo, los buenos jugadores siguen gastando la misma cantidad de tiempo, pero ven más en profundidad, lo que fuera, ¿no? Entonces, la idea fue, bueno, generemos un modelo de toma de decisiones que tenga, ahora sí, un modelo más basado en primeros principios, más cognitivo de estimación de uso del tiempo para poder escalar esos parámetros y ver cómo esos parámetros se mueven con el tiempo. ¿Bien? Entonces les voy a contar un poquito de ese modelo, que está inspirado en un experimento clásico en monos que se hace, que es toma de decisiones de dos alternativas. Básicamente ponen a un mono a mirar puntitos que se mueven random con cierto drift hacia algún lado. ¿Ven? Pero ese drift puede tener más o menos ruido, no es tan fácil de detectar. La cuestión es que en algún momento el mono se da cuenta hacia dónde se están moviendo y mira un puntito o el otro. Si mira el correcto le dan juguito, si no mira el correcto no le dan juguito. Después de 1 año, 2 años de hacer eso, lo aprende a hacer. Entonces le hacen el seguimiento al mono y entonces ahora le meten electrodos en el cerebro del mono y se fijan cómo funciona las neuronas del mono para acumular evidencia de puntitos moviéndose random con un cierto drift. Entonces hay bastante neurociencia de neuronas de verdad midiéndose en monos para que aprender cómo es que integramos esta información, suponiendo que el mono integra más o menos parecido a nosotros y efectivamente toma decisiones que aparentemente son complejas. Y esto terminó hace unos años en unos modelos que son básicamente unos integradores de evidencia en donde empezás a recibir información, que es una información ruidosa, entonces sube, baja, pero tiene un cierto drift hacia derecha o izquierda, entonces uno va acumulando evidencia y te llega el ruido, hasta que en algún momento llegamos a un umbral. Esto se midió en neuronas también. Este es un dibujito de cómo es el modelo, pero esto después se mide en monos, de verdad. ¿Bien? Bueno, entonces acá tenés acumulación de evidencia, un cierto drift hasta un cierto umbral. ¿Bien? Entonces, esto es un clásico que se llama Two Alternative First Decision Model y hay un modelo que representa esta acumulación de evidencia muy conocido, que se llama DDM, Drift Diffusion Model, ¿bien? Donde seteás los parámetros de esto. Entonces, la pregunta es, ¿podremos usar esto para fitear los tiempos de respuesta de ajedrez? ¿Ven? Esto es algo bastante conocido. Fíjense que no es exactamente ajedrez. Acá tenemos dos alternativas, izquierda-derecha. En ajedrez, tenés todo el tablero, que son mucho más las decisiones. Entonces, hicimos exactamente eso. Entonces, agarramos una partida de ajedrez. ¿Ven? Esta es la fracción del tiempo usado. Entonces, esto es el principio del juego, medio juego, final del juego, cantidad de segundos utilizados en cada una de esas jugadas, y este es el histograma en 2D. ¿Ven? Si hacemos un corte al principio de la partida, en el medio juego o al final de la partida, se ve el histograma ahora de cada uno de esos cortes. ¿Sí? Y lo que se ve es lo clásico, cualquiera que haya estudiado algo de tiempo de respuesta, estas figuritas las conocen muy bien, es una exponencial, decreciente, bla, bla, bla. ¿Ven? Tenemos un tiempo característico típicamente acá y un decaimiento, etc. Entonces la pregunta es si el modelo DDM fitea bien esto o no. Entonces hicimos eso, agarramos el DDM estándar que se usa en Two Alternative First Decision en monos, y esta es la distribución de los humanos y la roja es el DDM mejor fiteado. Créanme que lo fiteé bien, que no está hecho a propósito sin optimizar demasiado. O sea, el DDM no fitea demasiado bien, sobre todo la cola, se empieza a desviar bastante. Este pico uno lo puede llegar a corregir si borramos de acá en adelante y se corrige un poquito, pero la cola igual queda mal. Entonces, el DDM no está capturando todos los atributos para estimar el tiempo de respuesta de ajedrez. Cosa que es bastante obvia, porque uno es de 2 decisiones, mucho más sencillo, ajedrez es otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que no tiene DDM que le podríamos agregar para tratar de fitear mejor? Entonces lo que hicimos fue básicamente la misma idea de acumulación de evidencia, pero ahora en vez de hacerlo en 1D como era antes, acumulando evidencia a lo largo del tiempo, en 2D. Ahora tenemos una partícula en una grilla
y vamos saltando azarosamente, puede tener drift para un lado, drift para el otro, y cuando llegamos al umbral, ahora el umbral no es un umbral fijo, sino que es un círculo en esta grilla, se toma la decisión. Entonces ahora ya no tenemos dos decisiones, arriba abajo, ahora tenemos, en este caso, la cantidad de decisiones posibles es la del círculo del umbral. ¿Me siguen con eso? Entonces acá ampliamos de una dimensión a dos, ya tenemos más decisiones. Cuando hacemos esto, los gráficos son muy parecidos a los de DDM, no cambia tanto. No cambia tanto. Entonces lo que agregamos fue obstáculos. Entonces hicimos primero esto de cambiar a 2D y ahora pusimos obstáculos. ¿Eso qué quiere decir? Empezás a recorrer, te chocas con un obstáculo, perdiste el turno, tenés que ir por otro lado. Y así hasta llegar a un umbral. Cuando hacemos eso, es decir, que cambiamos a dos dimensiones y además agregamos obstáculos, lo que se ve es que fitea perfecto. Pero la estructura de los obstáculos, ¿cuál es? La estructura es al azar. Al azar. Entonces, tenemos un modelo más complejo que antes, porque ahora es 2D y con obstáculos, son más parámetros. Tenemos un umbral que ahora es un círculo en vez de una altura, y además tenemos una cantidad de obstáculos que hay que definir cuántos son. Entonces, esto es al azar, el parámetro que vamos a fitear en este caso es cuántos obstáculos hay dentro de esta grilla. Y les cuento, les hago un spoiler, es altísimo, 50% de los puntos son obstáculos, o cosas por el estilo. O sea, es muy muy difícil llegar al umbral, hay muchos choques contra obstáculos. ¿Sí? Cuando hacemos eso vemos que efectivamente el fiteo es prácticamente perfecto. Y entonces ahora podemos empezar a mirar esos parámetros. Ahora tenemos un modelo un poquito más complejo y podemos empezar a mirar, bueno, ¿cómo son los parámetros del modelo para jugadores muy buenos, para jugadores muy malos? Después vamos a tratar de ir al tiempo. No voy a llegar a mostrarlo, pero es lo que tenemos ganas de hacer. Ahora empecemos con los jugadores buenos y los jugadores malos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros del modelo? Tenemos, en este caso, la cantidad de obstáculos. ¿Ven? Y en este caso, el tiempo por iteración. ¿Qué es el tiempo por iteración? Esto en definitiva es la toma de decisión. Voy saltando, 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 pumba. Acá hice 15 saltos. Bueno, esos 15 saltos, ¿cuántos milisegundos representan? Entonces, un parámetro de fiteo es cuánto representa cada uno de estos saltitos. ¿Sí? Entonces, ese es este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Los rojos son los flojitos, menos de 1400, los azules son los fuertes. Y lo que se ve es que los fuertes tienen más obstáculos en el fiteo del modelo que los flojos. ¿Sí? En general. Y además, el tiempo por iteración se corre para allá. O sea que recorre con más obstáculos a mayor velocidad. ¿Sí? Entonces, de vuelta, estos son los atributos de un modelo matemático. Acá no hay un humano de verdad, esto no lo medimos, sino es un modelo. Entonces, ¿cuál es la posible explicación de esto? Esto está medido, es así. Entonces, ¿cuál es la posible explicación? Y acá viene guitarreo, disclaimer. Me convierto en payador y empiezo. ¿Eh? Una posible explicación que nosotros encontramos es: está bastante estudiado que la profundidad de análisis de los grandes maestros no es tanto más que la de jugadores no tan buenos. Parece raro, me miraron con cara rara. La profundidad no es tanto más, pero lo que sí cambia mucho es la cantidad de ramas que abarcan. Los buenos jugadores son muy buenos descartando ramas que no van a ningún lado. Entonces recorren más ramas y llegan a mejores resultados en una profundidad similar. 6 de profundidad, 7, depende del jugador y la partida y qué sé yo. Bueno, entonces, más obstáculos, más rápido. Una posible explicación podría ser que la toma de decisiones, esta que estamos hablando, representa esa búsqueda en las ramas en donde los choques contra los obstáculos es el descarte de una rama. ¿Ven? Estoy tocando la guitarra. Entonces, si eso es así, entonces estoy chocando contra más obstáculos, los buenos jugadores, descartando más ramas, pero a la vez recorriendo más ramas porque estoy yendo más rápido.
Entonces, un buen jugador a misma profundidad juega mejor que un jugador un poquito más flojo. Que eso es algo que ya está estudiado, que no hay tanta diferencia en profundidad de análisis. Para discutir todo esto que acabamos de decir, y paso a hacia dónde vamos, les traté de contar una experiencia de cómo usar repositorios públicos de datos masivos para responder una pregunta de la psicología experimental que era semi-cuantitativa. Entonces, la idea de buscar preguntas de la psicología, hoy algunas podemos responderlas si somos suficientemente astutos para conseguir algún dataset público que está repleto por donde se los mire. Van a Kaggle y tienen casi de cualquier cosa, o ajedrez, o Go, o por ejemplo un estudio que hicimos hay un juego tipo el TEG en inglés, se llama Risk. No sé si jugaron una vez. Bueno, Risk es público, hay un servidor que juega mucha gente y te puedes bajar las bases de datos. Entonces, tenemos un papercito en donde mostramos que la curva de aprendizaje mejora si uno es fiel a un compañero de equipo. Pero si uno es demasiado fiel y juega siempre con el mismo, no es tan bueno. Tenés que ser fiel, pero no tanto. Cada tanto un tirito. Una remera que diga. ¿Eh? Cada tanto un tirito. ¿Eh? Y entonces así aprendemos mejor. No digo más. Bueno, entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? Les cuento algunas cosas para hacer. Les dije cómo escala el tiempo en la estrategia de juego. Armamos un modelo, hicimos el modelito para buenos jugadores, malos jugadores. Lo del tiempo todavía está vigente, no lo resolvimos. Es algo que nos gustaría explorar. Bueno, ya sabemos cómo exploran mejores jugadores, malos jugadores en 5 minutos. Bueno, ahora cómo cambian esas estrategias cuando me voy a 10 minutos, 15 minutos. Eso es algo que es relativamente fácil de hacer. Ya tenemos el modelo, tenemos las partidas, hay que simplemente sentarse y hacer un poquito de cuentitas. Después, un poco relacionado con cómo... Ahí no me presta atención. Ahí está. El detector de elo, que decías vos el video. Nosotros tenemos un proyecto que nunca hicimos. La idea de, bueno, ¿puedo detectar el elo de una persona mirando una partida y detectando cuáles son los blunders? O sea, uno que se come una dama, ya está, no juega. O sea, el que se come una dama no es buen jugador. Ningún buen jugador se come una dama. Pero por ahí un peón sí, porque lo está sacrificando y tiene una intuición de que lo va a recuperar. O sea, entonces... El campeonato mexicano y una chica que salió campeona, en 2 partidas se comió un caballo porque se lo comió y salió campeona. O sea, después recupera. Sí, puede recuperar. Bueno, entonces la pregunta es, ¿podemos hacer algún análisis de blunder? Que blunder es cuando pifías algo muy grosero y rating. Después, otra cosa es la inercia de los partidos. Y tiene que ver con esto de ganar o perder. Uno juega uno y enseguida quiere jugar la revancha. Yo soy de los que gane o pierda, juego una partida y me voy, porque me pongo nervioso. No juego 2, 3 partidas. Pero la mayoría de gente juega uno y quiero la revancha, quiero jugarte otro. Entonces empieza a haber una inercia de juego de si voy ganando, gano más, si voy perdiendo, pierdo mucho. O sea, entonces hacer un análisis de cómo... ¿Y eso por qué? ¿Cómo? ¿Por qué eso de si gano más, gano mucho? Porque estás envalentonado. Y qué sé yo, no, una cosa que le llaman en etología, le llaman el winner effect. Que vos cuando ganás, ya sos ganador. Sí, sos ganador. Bueno, es prevention focus, promotion focus, ¿no? O sea, capaz que tienen por eso, ahí tenés una... Pero por eso, es algo a estudiar. Le medís las hormonas. Bueno, sí, o transpiración, o lo que sea, sí. Bueno, y después, ¿cómo podemos usar todo esto para tutorear esto? Movés una jugada, si sos capaz de detectar, che, vos sos 1200, esta es una jugada de 1000, che, no seas gil, moviste un peón de 1000 puntos, como jugaría uno de 1000 puntos, movés este caballo que es de 1200. O sea, la idea de empezar a mostrar cierto tutoreo amplificado con inteligencia artificial que pueda identificar este tipo de movimientos, ¿no? No, se me ocurre que si vos miraste gente que juega, suponete un poquito para arriba, pero no mucho. No mucho, claro. Mejoran en el elo, tipo, bueno, vos sos 1200, jugás con uno a 1000, no sé. 1300, 1300 sí. Y perdés un par, pero empezás a... empezás a robarle jugadas, sí. Efectos de contagio, sí. De tipo zona de desarrollo próximo, ¿no? Ahí viene. Por eso, es ese tipo de cosas, pero ahora imagínate alimentado por una inteligencia artificial, ¿no? Que no necesitas
al de 1300, sino que estás jugando contra uno de 1200, pero una inteligencia artificial que te puede decir, che, mirá, ¿moviste esto? Si movías esto, que no está tan lejos de lo que vos sabés, podrías jugar un poquito mejor, ¿no? Entonces pensar en el tutorial. Y hace, no sé, 5 años salió AlphaZero. ¿Saben de lo que estoy hablando? AlphaZero, esta supercomputadora de Google, con esta superinteligencia artificial de Google, que resolvió el Go. Primero aprendiendo de jugadores de Go y después jugando contra sí misma. Por eso el 0. O sea, no aprendió de humanos, sino que aprendió de sí misma. Jugando al azar y aprendiendo a jugar y después no tan al azar y terminó ganando. Bueno, lo usaron en ajedrez y anduvo muy bien, lo usaron en damas chinas y anda bien en casi cualquier tarea de este estilo, ¿no? De estos juegos. Entonces, eso tiene un problema y es que AlphaZero es privativa, o sea, no está disponible para bajar y usar. Y el hardware sobre el que corre AlphaZero también es privativo, es hardware de Google propio, no son GPUs genéricas. ¿Está bien? Entonces, hay algunos grupos de investigación que se han concentrado en leer los papers de AlphaZero, AlphaGo y todos estos y tratar de copiar las ideas generales que publican en esos papers. Uno es Maya Chess, que es un grupo que copió esas ideas y armó una red más o menos linda que copia bastante bien y que aprende a jugar al ajedrez. Entonces, esto ya existe. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿podemos usar este tipo de cosas para armar estos tutores? ¿Puedo aprender con una red no solamente cuál es la próxima jugada o la calidad de la jugada, sino también cuál sería la jugada para que vos seas un poquito mejor y empezar a hacer esto de los tutoreos? En redes también uno puede empezar a mirar cosas como, por ejemplo, el heatmap del tablero o features latentes en los puntos intermedios de la red, un montón de cosas. Todas estas son cosas abiertas que estamos empezando a pensar ahora y viendo de hacer. Y con eso termino. Gracias. ¿Preguntas? Álvaro, no me abandones, Álvaro. Yo tengo algunos. Por ejemplo, esa idea de ver si el modelo con obstáculos, primero te iba a preguntar si hay una cosa que se llama percolación, que sí. si la probabilidad esta digamos, que es que conectás con obstáculos en los dos lados, ¿no? Si Sí. llenás el espacio ese, no sé si la probabilidad esa es cerca o antes, la del... Si está en el borde, está en el borde. Bueno, como que estás ahí en medio en Sí. Eso a mí me hace pensar que esto en realidad estás representando en 2D una cosa que tiene más dimensiones. Sí. Entonces, de alguna manera estás viendo eso. Y digo, obviamente no tiene mucha gracia hacer un modelo de N dimensiones, que yo que se puede cualquier cosa, pero puede ser en un árbol, ponele, o que la estrategia sea, no sé, que en el fondo tenés un árbol, ¿no? Vos estás... O sea, mi analogía es contra un árbol, Claro. que es el árbol de decisiones, de ramas que Por eso puede ser un árbol, un modelo en vez de hacerlo 2D, un diffusion model, pero diffusion en el árbol y que sea un poquito más... Sí. Porque capaz que... Y lo otro es buscar empíricamente, efectivamente, qué es lo que hacen los buenos. Es decir, descartan, Sí, nunca van por las ramas malas debajo de cierto... En su momento pensamos cuál podría ser ese experimento para validar, aunque sea alguna de las opciones. Esto, por ejemplo, analizás tableros de muy pocas piezas, tipo mate en 3 y estas cosas, y entonces deberías tener pocas ramas. Pero entonces, si haces eso muchas veces con jugadores, podés fitear un modelo y la cantidad de obstáculos debería ser baja, ¿no? Entonces, y si te vas a un tablero más complejo y haces un mate en 3 con más fichas, entonces tenés el árbol más grande y podrías medir que la gente tiene más obstáculos. Entonces, esos son experimentos que nosotros en su momento pensamos en hacer, pero que quedaron ahí en el tintero. Sí. Eso para que la guitarra tenga algún sentido. No, por eso, pero profundizando un poquito en realmente cognitivamente como lo estés. La otra es fitear alguna red que haga lo mismo. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría es... Este Maya Chess tiene algunos problemas. Está entrenado... Es de Reinforcement, sí, es de Reinforcement Learning, y los tipos lo que hicieron es un Maya Chess, una red por cada puntaje. Lo agarraron 1200 puntos, 1400, 1600, 1800 y hicieron 4 redes distintas, una para cada puntaje. Okay. Eso no está bueno. Porque vos lo que querrías ver
es, digamos, a mí me gustaría que el puntaje sea una entrada de la red y entonces ver cómo cambia el... ¿Y cómo logran el 1200 si es que lo entrenás hasta que sea más... parás el entrenamiento? Sí, lo entrenás con jugadas de 1200. Aprendes jugadas de 1200, no aprendes jugadas de 1400. Y después lo haces jugar en Lichess, que podés suscribirlo como bot y juega 1200. Y lo hicieron para 1400, para 1600, para 1800. ¿Y qué es lo distinto de...? Y no hicieron ese estudio. Bueno. Por eso, eso me parece que es interesante para hacer. Bueno, entonces ahora tenés eso. Idealmente, si fuera una sola red con un parámetro que vos podés calibrar de entrada, decime cuál es el puntaje de esta jugada si fueras 1200, si fueras 1400, si fueras 1600, podés empezar a jugar con tutoreos o cómo se mapea eso en jugadores con algún experimento o cognitivo o con resonancia. Podrías pensar en resonancia funcional con tableros que maten 3 o cosas por el estilo. ¿Vos usás para modelar la toma de decisiones en pruebas multipresión o multipresión? No lo... Relaciona esto de prevention y promotion, escuchar, no sé, de su promedio, y confidence level, Sí, uno de los referees en el paper de ese modelo nos dijo exactamente eso. Che, esto todo muy lindo en ajedrez, pero mostrame en algún otro lado que esto ande. O sea, eso fue lo que nos dijeron. Entonces, justo nos habían pasado un dataset de Mercado Libre. Teníamos el tiempo de respuesta entre que una persona buscaba algo para comprar y el momento que hacía clic para comprar. Entonces tenías el tiempo de respuesta de una decisión que es de 70.000 millones de dimensiones, pero teníamos el tiempo de respuesta medido. Y lo que hicimos fue fitear eso y anda perfecto. O sea, el modelo fitea bien el tiempo de respuesta de decisiones múltiples. ¿Cuál es la interpretación ahí de los obstáculos, qué sé yo? Nosotros lo pusimos explícitamente en el paper, no tengo la menor idea, o sea, no hay ninguna analogía posible. Pero, o sea, tiene más potencia para fitear ese tipo de tiempos de respuesta. Pero nada más que eso te puedo decir. Teníamos pila de datos, ¿no? Más en pandemia que hicimos pruebas virtuales, sabemos cuánto tiempo demoraron en responder a cada pregunta de examen, qué promedios tienen. O sea, vas a poder fitear bien. Yo arriesgo que vas a poder fitear bien con este modelo. O sea, que va a fitear lindo. Pero después la interpretación de eso es medio rara. O sea, yo recién agarré la guitarra en ajedrez, más o menos, en cualquier... Te digo, en los Mercado Libre lo hicimos, fiteó bárbaro, anda bárbaro, pero para mí no tiene mucho valor. Pues está bien, fiteaste bien, pero si pones un polinomio de suficiente grado también probablemente fitearás bien. Entonces... Es una forma de meter una restricción al número de resultados posibles. Sí. No, en el fondo es solo eso. Sí. Ahora podés jugar con los parámetros y ver qué pasa. Sí, es una reducción de dimensionalidad casi. Sí. Me quedé colgado ahí, yo no sé nada de ajedrez, ¿no? Con esto de que a la apertura y al cierre, un buen jugador, depende de qué tan bueno seas, hasta dónde va eso, el número de caminos que vas a recorrer son fijos. Sí. ¿No? Pero evidentemente después eso explota, entonces el número de caminos posibles sigue creciendo, y la capacidad humana queda pegada a una banda. Sí. ¿No? Y en el fondo, o sea, como la habilidad es, bueno, de esa banda cuánto está llegando o cuánto estás moviendo ahí, digo. Pero en realidad la máquina puede jugar claro. con el resto de la banda y de repente ahí Sí, sí. Bueno, la jugada número 23 de la partida 1 de 1996, Kasparov dice, acá hay intuición, es increíble la máquina tenga esto, y después cuando replicaron el árbol que había tomado Deep Blue, hicieron la cuenta y hacía 100 millones de jugadas por segundo, y el árbol en esa jugada, en la cantidad de segundos que gastó, abarcaba todo. Hasta 6, profundidad 6. ¿No? Se mueve ahí pues el límite humano. Lo que pasa es que ese delta entre todos los posibles y cuánto vos sos capaz de intuitiva o explícitamente considerar es nuestro límite, ¿no? Como lo biológico de... Igual hay algo más, digo, porque hay diferencias también, ¿no? Porque vos podés, yo no sé si el jugador realmente está calculando detalladamente, claro, o tenés como, en el Reinforcement Learning tenés el valor, ¿no? Tenés una noción de, dado este tablero, qué tan buena está esta jugada, ¿no? Y que yo creo que eso anda bien hasta una cierta profundidad, y después hay esas cosas medio no lineales te matan, ¿no? Entonces el especialista te mata porque ya codificó que por ahí no voy, por acá no voy, por acá no voy, por acá no voy, por acá no voy, y en general tiene razón. Capaz que hay una cosa media rara que estos monos, estas máquinas que buscan hacia el fondo,
Ahora, sería interesante ver si con fuerza bruta no le ganás a AlphaGo cuando tengas mucha fuerza bruta, porque capaz que AlphaGo en el fondo desperdició alguna rama. Desperdició alguna rama, capaz. No sé si la encontró ahí esto y si lo mataste con él. Por ese lado, ¿no? Es ajedrez de máquinas, por ejemplo, con el pop. Sí. Te hacer un comentario respecto a todo lo que estoy hablando ahora, que está muy bueno porque me lo han dicho varias personas. O sea, yo de vuelta, yo juego como lo peor seguro. Pero claro, con algunos amigos. Mirá que yo juego entre 1000 y 1200, es muy choto 1200, Y como es, yo me como la dama, otro come la dama y seguimos. Sí. Es así. No, lo que me decía este amigo, y que lo vi repetido por el tipo que hace análisis en internet, es que el ajedrez es un juego de reconocimiento de patrones. Sí, claro. Así que lo que importa, uno piensa, el mito es que el jugador hace una serie de cálculos para adelante, pero la realidad es que golpe de vista. Y hay mucho de potrero, de mirar el tablero y ir con la intuición. Carlsen es famoso por eso. Bueno, Kasparov, cuando en esa entrevista que dice pude oler esta inteligencia, te dice esto, en la entera dice, es una jugada humana en el sentido de que nada, era un sacrificio que estaba bien hacer, pero no veías en profundidad que lo ibas a recuperar. Estaba bien jugar eso, era un sacrificio que por ahí no recuperabas, pero te da una ventaja posicional aparente. Pero claro, es un patrón ahí que... Pero ahí va mi comentario, Nacho, que es que eso está bien. Nosotros hacemos pattern recognition. AlphaGo, bueno, no sé qué hace porque creo que tiene un árbol también, hace un poco de trampa, pero una máquina tipo que no usara árboles, ¿no? Y que también reconocería patrones, pero puede haber trayectorias un poquito más largas que no, viste, que son outliers y que te terminan ganando si tenés la fuerza bruta, ¿no? Bueno, sí, eso pasa mucho y ese es el tipo de cosas que te dicen que son jugadas de computadora. Por ejemplo, tenés un montón de sacrificios donde el puntaje baja y después ping. ¿No? Claro, pues eso que no lo ve nadie y capaz que no lo ve una red que aprenda. Lo ves vos y no lo ve una red. O la red corta antes. Pero sí, es complicado, es súper complicado. O sea, lo que decía es que querías poder calcularle con fuerza bruta el reset. Claro, bueno, por eso, bueno, sí, va, algo así. Llevar con la fuerza bruta hasta romper una de estas cosas. Por algo que hay más fuerza bruta, ¿no? Y hay más fuerza no tan bruta, yo qué sé. Sí. No, es más un comentario que hay un libro que escribió Bert Simas, profesor de MIT, que se llama Lessons from AlphaZero, donde el tipo se fue a trabajar con la gente de DeepMind y extrajo las ideas principales, y es justo lo que están diciendo, como que lo importante es la función de valor, una manera de evaluar las posiciones del tablero en un golpe, y eso se combina con exploración de árboles. Y la combinación de esas dos cosas es letal. Si uno tiene un nivel más del árbol, es muy bueno, pero es mucho mejor tener una mejor medición de la función de valor, de saber, dada una posición, qué tan buena es. Eso es difícil. Exacto, y eso es justamente lo que hace que AlphaZero le gane a todo el mundo. O que es mucho más menos actor. Ahora Stockfish le gana a todos. Stockfish agregó, a partir de AlphaZero, Stockfish agregó una red neuronal. Entonces ahora no solamente tiene todas las reglas a lo Shannon, sino también tiene las dos cosas. Tiene las reglas a lo Shannon, una red neuronal, y llega a valores que son aún mejores que AlphaZero. Pero eso desde hace, no sé, 3 meses, o sea, nuevito. O sea, Stockfish estaba trabajando en la red, lo sacaron, lo tunearon un poquito y ahora le ganó. Vayan al curso de Chucho. Vamos a discutir el tema de la conciencia. Ahí va.